grabar. Partimos con la unidad número 1, entonces, y la unidad número 1 trata de aminoácidos y de proteínas. Entonces, recuerden que los aminoácidos son los monómeros de las proteínas. El polímero sería la proteína. Acuérdense entonces de biología celular que los aminoácidos entonces son estas unidades, ¿cierto?, que van a unirse entre sí para formar distintos tipos de moléculas con distinto grado de complejidad. ¿Ya? Hay moléculas, ¿cierto?, que van a tener una complejidad alta, muchos aminoácidos de distinto tipo, y hay moléculas que van a tener una complejidad baja, ¿cierto? Pero lo que tenemos que tener claro es que el aminoácido es el bloque para poder montar entonces estas estructuras de orden superior, ¿ya? Yo creo que la forma más fácil de entender cómo es un aminoácido es compararlo con una pieza de Lego, ¿ya? ¿Por qué? Porque con una pieza de Lego, si uno la combina diferente, ¿cierto? Uno tiene diferentes piezas de Lego, que en el caso de las proteínas son 20, o sea, tenemos 20 piezas de Lego. Nosotros con esas 20 piezas de Lego, que son los 20 aminoácidos que nosotros estudiamos en biología celular, que por lo menos se los tienen que haber mostrado, ¿ya? Yo diría que a lo mejor no se los evaluaron, pero sí o sea, generalidades, ¿ya? Les debieron haber preguntado, pero por lo menos les debieron haber mostrado que eran 20 los aminoácidos, ¿cierto?, que van a formar las proteínas. Ahora, como comparación con el Lego, recuerden, ¿cierto?, que en el Lego, ¿cierto?, nosotros unimos estas piezas en distintas combinaciones, ¿cierto? Y esas distintas combinaciones nos van a dar distintos productos. ¿Me explico? Por ejemplo, a mi hijo le encantan los Legos, entonces él ve un leguito, ¿cierto? Y ya, papá, yo quiero ese Lego. Entonces, en el fondo, uno compra el Lego y el Lego viene, ¿cierto?, con una forma de autito. Ahora, uno cuando lo compra viene totalmente desarmado, ¿cierto? Sin embargo, el orden correcto en el que se ponen esas piezas, al final termina entonces formando un autito. Si yo tomo otras piezas, ¿cierto? Otra cajita de Lego, que en el fondo es para armar un avión, uno toma esas piezas, que serían el equivalente al aminoácido, ¿cierto?, las une entre sí y va a formar entonces un avioncito. ¿Sí? ¿Me siguen lo que les quiero decir? Ahora, si nos trasladamos al mundo de las proteínas, significa que las proteínas, los péptidos, están formados entonces por secuencias de aminoácidos, o sea, un ordenamiento singular de esos aminoácidos. O sea, cómo esos aminoácidos se ordenan uno detrás del otro, ¿ya? ¿Por qué es importante que los aminoácidos se ordenen uno detrás del otro en una secuencia determinada? Porque eso asegura que la proteína va a tener la forma necesaria para producir su función. ¿Sí? Entonces, si nosotros miramos, ¿cierto?, esta diapositiva, fíjense que las funciones de las proteínas entonces son múltiples debido a la diversidad posible de estructuras, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que al igual que un Lego, ¿cierto?, nosotros tenemos un pool de piezas y en la forma en que nosotros combinamos esas piezas, el orden que le damos, entonces eso va a significar, ¿cierto?, que la proteína va a adquirir una conformación espacial
particular y por lo tanto va a poder ejercer una función. Lo que les estoy diciendo no es algo complejo, solamente les estoy diciendo, si los que tienen hermanos chicos, y a lo mejor ustedes todavía, porque me encantaban los Legos, y yo armaba Legos, ¿cierto? Hasta que era viejote, así como ustedes. Y en el fondo, si esta caja de Legos, ¿cierto? Que queda desordenada, uno puede ir tomando estas piezas y intuitivamente va formando distintas estructuras, ¿ya? Por ejemplo, si quiero formar un avioncito, tomo una piecita de ala, si quiero tomar un autito, tomo una piecita de rueda, ¿ya? Y en el fondo, eso sería el equivalente a los aminoácidos, ¿ya? Ahora, para formar las distintas proteínas, por ejemplo, las proteínas de movimiento, las proteínas de catálisis, las proteínas de comunicación, las proteínas de inmunidad, las de asistencia, las de transporte de membrana, la de adhesión celular y las de transporte, obviamente todas tienen una estructura diferente. Y obviamente cada una tiene una secuencia de aminoácidos en particular. ¿Me entienden? O sea, todas estas proteínas tienen una secuencia particular de aminoácidos, o sea, el orden de las piezas y el tipo de piezas importa, ¿ya? No es lo mismo poner, por ejemplo, alanina, valina, leucina que alanina, leucina, valina. ¿Me entienden? El orden es importante. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con la estructura final de la proteína. Y eso directamente va a impactar con la función. ¿Ya? Ahora, esto parece, ¿cierto?, súper complicado, así como, oye, no, mira, yo la verdad es que esto, después de esta clase yo decidí que voy a estudiar historia. Bueno, la idea es que no pase eso, ¿sí? La idea es que después de esta clase usted se motive y diga, oh, en realidad, qué bonito esto, porque realmente el poder haber formado estas moléculas tan complejas a partir de solamente aminoácidos que son capaces de plegarse en el espacio, que son capaces de tener una función, realmente la probabilidad de que eso pasara era algo bajísimo. Y no tiene explicación, por lo tanto es casi un milagro. ¿Lo ven? Porque en el fondo nosotros estamos viendo acá estructuras complejísimas que ejercen una función y con pequeños cambios esa estructura se pierde y por lo tanto se pierde la función. ¿Ya? Pensemos entonces que las proteínas son las herramientas de la célula, son la cajita de herramientas que tiene. Y esa cajita de herramientas que tiene la célula es lo que le permite entonces realizar las diferentes funciones que le permiten vivir. ¿Ya? ¿Sí? Ahora, cada una de estas proteínas entonces tiene una secuencia de aminoácidos particular, diferente, o sea, ninguna de estas entre sí son iguales, porque si fueran iguales tendrían la misma estructura y tendrían la misma función. Y las diferencias no son menores, son muchas. Quiero que hagamos un pequeño cálculo, ¿ya? Y quiero que me digan ustedes, para que ustedes se hagan una idea de los números, o sea, la probabilidad que estamos hablando de tener una secuencia específica. Entonces, imaginémonos una proteína chica, una proteína de 200 aminoácidos, ¿ya? E imaginen que cada posición, ¿cierto?, equivale a la probabilidad de tomar 20 aminoácidos en cada una.
Por lo tanto, la probabilidad que tenemos es de, tenemos 200 posiciones, tenemos 200 aminoácidos, cada uno con la opción de escoger un aminoácido por posición. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que la probabilidad de cada uno es de 1 en 20, ¿cierto? Y la probabilidad del segundo es también 1 en 20. Y la probabilidad del tercero es también 1 en 20. Por lo tanto, multipliquen, tienen que hacer este número, 1 partido por 20 elevado 200. Esa es la probabilidad de encontrar la proteína con la secuencia que usted tiene, que es funcional. ¿Me entienden lo que les quiero decir? O sea, 20 elevado a 20, 400. 400 elevado a 20 es, ¿cuánto es? 4 por 2, 8, 8000, ¿no? O sea, ya con 3 nomás vamos en 1 en 8000. ¿Me entienden? O sea, estamos hablando de una probabilidad bajísima, bajísima. Entonces, imagínense entonces que esto obviamente tiene que haber sido un proceso que tenía algún grado de dirección, porque aleatoriamente, así como a nivel caótico, es muy difícil. Por lo tanto, el orden, en este caso, está dado por el genoma, ¿ya? Entonces, el material genético que nosotros tenemos dentro de nuestras células es realmente lo más valioso que tiene nuestra especie, porque sin ese material genético nosotros no podemos formar un nuevo ser vivo. ¿Ya? Si el material genético de una especie se pierde, esa especie se pierde para siempre. No hay posibilidad de recuperarla. Por ejemplo, los dinosaurios vivieron millones de años, alrededor de, ¿cuánto era? 150 millones de años. O sea, nosotros como humanos hemos vivido 100.000 años y los dinosaurios vivieron 150 millones de años. Sin embargo, no importa cuánto tiempo vivieron en la Tierra, todos se extinguieron. ¿Y por qué todos se extinguieron? ¿Por qué ya no hay posibilidad de recuperarlos, de traerlos a la vida? ¿Por qué creen ustedes que ya no se pueden traer a la vida? ¿Por qué no podemos hacer un Jurassic Park? La respuesta es muy simple, porque se perdió su genoma, ¿correcto? Se perdió su genoma y por lo tanto, por eso, porque no quedó material genético, o el poco material genético que se ha encontrado está tan fragmentado que no sirve. ¿Ya? Entonces, la información genética lo que me entrega es justamente el manual del Lego. ¿Lo ven? Son las piezas del Lego, o sea, es el manual que me dice, mira, toma primero este aminoácido, después toma este segundo aminoácido, después toma este tercer aminoácido, y así te va a resultar. Entonces, el material genético, sí, ya. Entonces, mire, imagínese que usted tiene una proteína de 200 aminoácidos, ¿sí? ¿Me sigue? Ya. Para que la proteína le funcione, usted tiene que achuntarle 1 en 20, porque en el fondo
pool de 20 aminoácidos para escoger, que son los 20 aminoácidos que forman las proteínas, pero usted puede escoger solo uno. O sea, tiene la probabilidad de tomar 1 en 20. Esto si fuera del sistema aleatorio, ¿me entiende? Porque en el fondo, de los 200 aminoácidos, para que la proteína pueda ejercer su función, usted tiene que tener un orden específico. ¿Me explico? Entonces, tiene, para que aleatoriamente le salga lo que usted necesita, por ejemplo, en la primera necesito una alanina, para que me salga la alanina, yo tengo una chance de 1 en 20. Imagínese que en un dado usted tiene una chance de 1 en 6. ¿Sí? En 2 dados usted tiene una chance de 1 en 12. Y en 3 dados usted tiene la chance de 1 en 18. ¿Me entiende? Entonces, en la primera usted tiene la probabilidad de tomar 1 en 20, si fuera aleatorio. En la segunda, usted también tiene una posibilidad de 1 en 20, pero tiene que combinarlo con la primera, porque van todas unidas. O sea, si es, por ejemplo, alanina y valina, tengo que multiplicar, obviamente, la primera y la segunda, y la tercera, y la cuarta. Por lo tanto, tengo 1 partido en 20 elevado a 200. Esa es la probabilidad de que usted le salga la proteína. O sea, por ejemplo, usted tiene una combinación de aminoácidos en un frasco y usted diga, les voy a agregar la energía y me va a salir la proteína sola, la proteína con la función que yo necesito. Bueno, si usted cree que tiene bajas probabilidades de ganarse el loto, bueno, aquí tiene muchas menos probabilidades. ¿Me entiende? Entonces, la idea es que es un número gigantesco abajo. Entonces, la probabilidad es infinitamente chica. Por eso es que la posibilidad de que esto haya sido, ¿cierto?, aleatorio y casual es una probabilidad muy baja. Entonces, ¿cómo se formó esto? Bueno, tiene que haberse formado información de material genético, ¿cierto?, que dio estas proteínas y a partir de ahí entonces se fueron formando por duplicaciones de material genético, por aumento de la cantidad de material genético, se fueron dando entonces opciones, ¿cierto?, para poder entonces producir distintos genes. ¿Me entiendes? Por eso además estos procesos de la vida son extremadamente lentos. No es llegar y así evolucionó, ¿cierto? Esto evolucionó, entonces quedó así. ¿Ya? Todos estos procesos son de miles de años. Entonces, lo que nos interesa en esta unidad es relacionar los niveles de organización estructural de las proteínas con la función biológica, considerando los tipos de aminoácidos involucrados y las interacciones con su medio ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, muchachos, que en esta unidad vamos a ver qué son los aminoácidos, cuál es la estructura de las proteínas, ¿cierto? Cuál es la función de las proteínas y cómo se regulan las proteínas. La regulación es súper interesante porque significa que las proteínas son capaces de interactuar con el medio en el que se encuentran y son capaces entonces de reaccionar o de cambiar su forma estructural para poder variar su función dependiendo de las condiciones del medio. ¿Me explico? Entonces vamos a ver, sobre todo en la siguiente unidad, en la 2, que esto es muy típico de las enzimas. Las enzimas cambian
¿cierto?, su forma y tienen ciertas modificaciones, lo que le cambia entonces la afinidad que tienen por el sustrato. En esta unidad vamos a ver el caso de la hemoglobina, que la hemoglobina cambia su forma dependiendo de las condiciones de oxígeno en la que se encuentran. ¿Ya? Ahora, lo primero es lo primero. ¿Qué son los aminoácidos? Los aminoácidos son moléculas que contienen a lo menos un grupo amino y un grupo carboxilo. Recuerden entonces que el grupo amino, que es el que viene a la izquierda, ¿cierto? Tiene un nitrógeno, ¿cierto?, unido a un grupo R, una cadena R radical. Hay aminas primarias, que sería entonces la primera, esta que está acá. Hay aminas secundarias y hay aminas terciarias. ¿Ya? Ahora bien, el grupo carboxilo, en este caso, entonces, sería el grupo, ¿cierto?, que complementa entonces el aminoácido. Fíjense entonces que en nuestro cuerpo hay muchas moléculas, hay un grupo importante de moléculas que tienen un grupo amino y hay un grupo importante y que tienen un grupo carboxilo. Por lo tanto, todas estas moléculas ¿cómo se llama? Son aminoácidos. Ahora bien, a nosotros nos va a interesar un grupo particular de aminoácidos, que son los aminoácidos de tipo alfa. ¿Ya? ¿Qué significa un aminoácido de tipo alfa? En este caso se refiere a que el grupo carboxilo, ¿cierto?, está unido entonces a el carbono inmediatamente siguiente, que este sería entonces el carbono alfa. ¿Ya? Ahora, un aminoácido de tipo alfa significa que el carboxilo y el grupo amino están unidos al mismo carbono. En este caso, no están unidos al mismo carbono. Por lo tanto, este no sería un aminoácido de tipo alfa. ¿Lo ven? En este caso, en el caso del GABA, este sería el aminoácido alfa. Como ven aquí, no está unido el grupo amino directamente al carbono alfa, por lo tanto este tampoco sería un aminoácido de tipo alfa. Por otra parte, si vemos la levodopa, fíjense entonces que está unido entonces el grupo amino y el grupo carboxilo al carbono alfa. Entonces este sí sería entonces un aminoácido alfa. Y la alanina, entonces si se fijan, el carboxilo y el grupo amino están unidos entonces al carbono alfa. ¿Lo ven? Ahora bien, los aminoácidos, hay varios tipos de aminoácidos alfa. Hay algunos que se denominan los alfa aminoácidos clásicos, que van a ser estos 20 aminoácidos que van a formar entonces las proteínas. ¿Ya? Y tenemos los alfa aminoácidos no clásicos que no van a formar parte de las proteínas. ¿Qué quiere decir esto? Que no, ¿cierto?, van a cumplir funciones de tipo metabólico, no van a cumplir funciones, ¿cierto?, de tipo estructural en las proteínas. ¿Ya? Quiere decir entonces que los 20 aminoácidos alfa que nosotros denominamos clásicos son los 20 aminoácidos que van a formar nuestras proteínas. O sea, que nosotros con una combinación, o sea, con 20 piezas de Lego diferentes, somos capaces de formar todas las proteínas del cuerpo. ¿Lo ven? Ahora, esto no es trivial, no es trivial. Es extremadamente poco probable que ocurra. ¿Ya? Por eso es que los científicos, muchachos, buscan y buscan y buscan planetas
y les ha costado tanto encontrar evidencia de que hay vida en otros planetas. No quiero decir que no haya vida en otros planetas, porque mañana puede llegar un ovni y hay que, ¿no? ¿Es probable que haya vida en otros planetas? Sí, es probable. Pero, obviamente, la posibilidad de encontrar vida como la conocemos es aún más baja. ¿Me entienden o no? Porque nosotros tenemos un sistema, una ecología compleja. Tenemos un sistema ecológico complejo, con muchos seres vivos, viviendo muchos años entre sí. Entonces, esa combinatoria es difícil de encontrar, porque el planeta necesita tener agua, necesita tener una atmósfera, necesita estar a cierta distancia del Sol, necesita muchas particularidades para que ocurra. Por lo tanto, encontrar vida en otros planetas es algo que es difícil de hacer. ¿Me explico? Ya solamente le expliqué la probabilidad de que algo sea aleatorio para una proteína. Entonces imagínense que esto fuera aleatorio, entonces la probabilidad es infinita, mente chica, ¿cierto? Ahora, ojo, el universo es grandísimo, o sea, puede que haya vida en otros planetas, pero nos va a costar harto encontrarlo, ¿sí? ¿Me queda claro? ¿Les queda claro? No, no es lo mismo. Ah, sí, porque hay un error en la imagen, si me di cuenta. Pero no se preocupe, si en el fondo es para ver que hay aminoácidos no clásicos. Sí, lo voy a cambiar, hay un error ahí. Ya, los aminoácidos entonces presentan una estructura genérica basada en 4 grupos funcionales unidos al carbono alfa. En este caso, hidrógeno, amino, carboxilo y cadena R radical. ¿Ya? En este caso, entonces, fíjense que tenemos un grupo amino, carboxilo, un grupo carboxilo, un hidrógeno y una cadena R radical, que la voy a poner en otro color. ¿Ya? Y tenemos entonces el carbono alfa. Ahora, este carbono alfa, como está unido a distintos sustituyentes, es un carbono quiral, ¿ya? Y como carbono quiral tiene entonces una disposición en el espacio que puede ser diferente. Tiene 2 posibilidades de ordenarse en el espacio, como aminoácido tipo L o aminoácido tipo D, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que experimentalmente, si yo tomo una solución de aminoácido L, porque tiene todos los sustituyentes distintos, por eso es quiral. Entonces, si yo le hago incidir una luz monocromática, o sea, de una sola longitud de onda, a una solución de aminoácido de tipo L, entonces esto quiere decir que la luz va a girar hacia la izquierda, por eso se llama L, ¿ya? Y eso es levógiro y el otro es dextrógiro. Y si yo tengo una solución de aminoácido D, ¿cierto? Y yo le hago incidir una luz monocromática, la luz gira hacia la derecha. Lo interesante entonces es que estas moléculas tienen entonces una forma en el espacio diferente. La forma de entenderlo es que comparemos, por ejemplo, nuestras dos manos, nuestra mano izquierda y nuestra mano derecha. Nosotros tendemos a decir que nuestras manos son iguales, pero resulta que no son iguales. Lo que son es una es la imagen especular de la otra. ¿Ya? Entonces, si ustedes juntan sus dos manos en las palmas, se fijan que las dos coinciden una sobre la otra, ¿cierto?
A lo mejor una tiene un poquito más grande que la otra, ¿cierto? Un dedo no es exactamente igual al otro, pero más o menos coinciden, ¿no? Si ustedes la ponen una frente a la otra, una es la imagen especular de la otra. ¿Me explico? Ahora, si ustedes ahora miran sus manos desde el dorso, o sea, mirando no la palma, sino que el dorso de la mano, y estiran sus brazos y los ponen hacia adelante, fíjense que el pulgar de la mano izquierda está hacia la derecha y el pulgar de la mano derecha está hacia la izquierda. Por lo tanto, son diferentes entre sí. ¿Se fijan? Tienen una organización espacial diferente. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que estos aminoácidos tienen una estructura espacial distinta. Ahora, esto parece, ¿cierto?, una cosa así como de geeks, ¿no? De Perno, que Perno el profe, mira, está mostrando puras moléculas. Pero esto tiene una utilidad. ¿Por qué? Porque resulta que las células escogieron, la primera célula, no yo, a pesar que soy viejo, no soy tan viejo, la primera célula entonces escogió los aminoácidos de tipo L para sus proteínas. Por lo tanto, los aminoácidos de tipo D no participan en los sistemas vivos. En algunas bacterias tienen por ahí metido un aminoácido D, pero el resto son puros L. Los aminoácidos L entonces están presentes en todos los organismos vivos. Todos nuestros aminoácidos de nuestro cuerpo y los que comemos, los que están en las plantas, los que están en los animales, son todos aminoácidos de tipo L. ¿Ya? Y a partir de este aminoácido de tipo L, entonces es que se forman todas las proteínas. ¿Queda claro? ¿Hacemos una pausita de 5 minutitos o estamos bien? Probablemente los podemos absorber, pero no tienen función, no podemos formar proteínas con eso. Es un buen ejemplo. Por ejemplo, si yo quisiera venderles a ustedes y les digo, miren, hagamos lo siguiente, les vengo a vender un suplemento alimenticio al 10% del mercado, pero resulta que todos los aminoácidos son D. ¿Qué quiere decir esto? Que todos tienen la forma D. Entonces, ¿usted podrá formar masa muscular con ese músculo, o sea, con ese aminoácido? No puede, porque no puede formar la estructura tridimensional. Acuérdese que la estructura tridimensional es lo que manda. Como el aminoácido está girado en sentido opuesto, los sustituyentes entonces ejercen fuerza sobre la cadena y la cadena no se puede plegar correctamente. O sea, otra dificultad más para generar vida, ¿se fijan? Otra estrechez más. Recuerde que si las proteínas no se forman en el espacio correctamente, no tienen función. Y bueno, para nosotros, ¿cierto? Es como, bueno, no tiene función, es como tener la típica impresora mala, ¿no? En la casa, que uno no sabe por qué no la regala, ¿no? Está ahí la cuestión y ocupa espacio y es vieja y es fea y es como que no, algún día la voy a arreglar, ¿no le ha pasado eso? Algún día la voy a arreglar, ¿cierto? Y está ahí, ¿cierto? Y en el fondo uno tiene el concepto de que una cosa que está mala, uno la deja ahí y no importa. Pero la verdad es que el hecho de que las cosas no funcionen en un sistema vivo no es una cosa de que uno diga, ya lo dejo de hacer.
sino que son cosas de vida o muerte. Usted, hay proteínas que si no las tiene, se muere al tiro. ¿Sí? Ejemplo, si yo no tuviera hemoglobina, me muero de inmediato. ¿Sí? ¿Queda claro, muchachos? Ya. Entonces, en este caso, tenemos una proteína entonces que tiene un aminoácido que tiene una estructura tridimensional específica. ¿Quieren parar 5 minutitos? Café, agua, lo que necesiten. En general, los cursos valoran esta parada de 5 minutos, pero como ustedes son baches y son máquinas, entonces a lo mejor no quieren parar. Ya, 5 minutos entonces. Hasta las 11:52, ¿ya? Vayan a tomarse un cafecito, prepárense un cafecito, tomen agua, ¿cierto? Estiren los dedos y volvemos.
Ya, muchachos, ¿estamos? 5 minutitos. Ya, súper. Uno como que queda con más energía para lo que viene. ¿Ya? Bien, entonces es importante destacar que los aminoácidos entonces tienen esta parte que es común a todos. ¿Ya? Grupo amino, grupo carboxilo, un hidrógeno y un carbono alfa. Ahora, lo que los hace diferentes es el grupo R. Y el grupo R tiene distinto tamaño, ¿cierto? Tiene distinta carga, tiene distinta polaridad, distinta reactividad y no hay ninguno igual al otro. ¿Ya? No hay ningún grupo R correcto. El grupo R es la cadena lateral también. El grupo R, el grupo radical se llama, cadena lateral. Hay distintas formas de decirlo. ¿Ya? Son todos sinónimos. Y obviamente en la prueba lo que interesa es que usted entienda que el grupo R o la cadena lateral son diferentes entre sí, ¿cierto? Y que obviamente es lo que le da identidad a cada uno de los aminoácidos. Entonces tenemos aminoácidos entonces que tienen distinto tamaño, ¿cierto? Como ven acá, van entre los 75 y 204. Hay algunos que tienen carga positiva, o sea, negativa, como el aspartato, y positiva, como la arginina. La polaridad, hay algunos que son polares, como el aspartato, y hay otros que son apolares, como la fenilalanina. Y hay distintas reactividades, ácido-base, nucleofilidad, electrofilidad, redox, etc. ¿Ya? Ahora bien, fíjense entonces que esto es un ejemplo de los aminoácidos y sus grupos R. Acá les voy a marcar los grupos R de cada aminoácido. En la glicina, fíjense que el grupo R está aquí, es un hidrógeno, ¿ya? En la alanina, el grupo R es este, un metilo, ¿ya? Lisina, el grupo R es este, ¿ya? Ácido glutámico es este. La histidina, este sería el grupo R. La fenilalanina, aquí. La prolina sería ahí, ahí, ¿ya? Y el triptofano sería este. Entonces, si se fijan, todos los grupos R son diferentes. Y tiene que ser así porque cada aminoácido tiene que ser diferente uno del otro. ¿Ya? Entonces, cada uno, entonces, si se fija, son moléculas que son muy distintas entre sí. Por lo tanto, le da características propias a ese aminoácido que permite entonces agruparlo respecto a lo que hablamos anteriormente, respecto a su tamaño, a su carga, a su polaridad, ¿cierto? A su, a su reactividad, ¿ya? Si vamos parte a parte, entonces vemos que la polaridad de los aminoácidos, ¿cierto?, está dada por la capacidad del grupo R, que voy a marcar de nuevo acá. ¿Cuál es el grupo R? Este es el grupo R de la serina y este es el grupo R de la fenilalanina. Si se fijan, entonces, el grupo R de la serina es capaz de formar puentes de hidrógeno. En cambio, el grupo R no es capaz de formar puentes de hidrógeno. Por lo tanto, ¿cierto? Los alfa aminoácidos polares, en este caso, son los que la cadena lateral va a ser soluble en agua y poco soluble en lípidos. ¿Ya? Por otra parte, el alfa aminoácido apolar, ¿cierto? Va a ser entonces una cadena lateral poco soluble en agua y soluble en lípidos. ¿Ya? Entonces, estas clasificaciones, si es polar, si es apolar, se hacen en base entonces a la cadena R radical. Ahora, también, ¿cierto?, hay reactividad redox. ¿Qué significa? Que hay grupos R, por ejemplo, los grupos R que tienen azufre, el de la cisteína y el de la metionina,
que se pueden oxidar y que se pueden reducir. Por ejemplo, el grupo R de la cisteína, si se oxida, entonces, como en este caso se oxidó, va a formar un puente disulfuro. ¿Ya? Y, por ejemplo, si el grupo azufre de la metionina se oxida, entonces va a formar metionina sulfóxido. ¿Ya? Esto para mí, ustedes no han escuchado nunca la metionina sulfóxido, pero la metionina sulfóxido fue mi trabajo de tesis de bioquímico. ¿Ya? La metionina sulfóxido como un nuevo marcador de proteínas del plasma. Así que súper bien, súper bien. ¿Sí? Entonces se puede oxidar, por lo que se pueden comportar como reductores. Ahora, los aminoácidos entonces tienen carga. ¿Qué significa que, tienen reacciones ácido-base y por lo tanto pueden tener carga? Ahora, ¿quiénes son los que tienen reacciones ácido-base? Los que tienen reacciones ácido-base entonces son el grupo carboxilo y el grupo amino. ¿Ya? El grupo amino y el grupo carboxilo. Entonces, fíjense que hay dos grupos grandes de aminoácidos, los que tienen dos grupos ionizables y los que tienen tres grupos ionizables. Los que tienen dos grupos ionizables son los típicos que tienen un carboxilo y un amino, y los que tienen tres grupos ionizables tienen entonces los típicos que están unidos al carbono alfa del aminoácido, y además tienen uno en la cadena R radical. ¿Ya? Ahora bien, la ionización de los aminoácidos entonces se refiere a esta capacidad ácido-base, que en el fondo funciona como un ácido Debye, del grupo amino y del grupo carboxilo poder ganar o liberar protones. ¿Ya? En este caso, el grupo amino, así como está, es capaz de captar un hidrógeno y transformarse en ion amonio. Por otra parte, el ácido carboxílico pierde un protón y se transforma en ion carboxilato. Entonces, en este caso, el grupo amino, ¿cierto? Así va a captar un protón y se va a transformar entonces en un ion, ¿ya? Un ion con carga positiva. Y el grupo carboxilo, dependiendo de las condiciones de pH de la solución, va a perder un protón y se va a transformar también en un ion de carga negativa. ¿Ya? Ahora bien, la ionización entonces de los alfa aminoácidos se refiere entonces a que vamos a utilizar entonces por convención solamente reacciones de acidez. ¿Qué significa? Reacciones en las que el grupo amonio va a liberar un protón y se va a transformar en grupo amino, y en las que el grupo carboxilo va a liberar un protón y se va a transformar en carboxilato. Recuerden entonces que la constante de acidez, entonces, es lo que me permite relacionar la fuerza que tiene un determinado ácido. ¿Ya? Recuerden que los ácidos débiles se caracterizan porque tienen una disociación parcial, no es una disociación completa, como es el caso de los ácidos y de las bases fuertes. Entonces, un ácido débil tiene una constante de acidez, y esta constante de acidez, entonces, recuerden que mientras más grande es la constante de acidez, mayor va a ser, mejor va a ser el ácido, más ácido va a ser. Y por otra parte, si la constante de acidez es chica, significa que menos se va a disociar y por lo tanto va a ser un ácido peor. ¿Ya? Esto tiene una relación inversa, recuerden, con el pK. ¿Ya? El pK entonces es la relación
¿cierto? Que se da el logaritmo menos logaritmo de la constante de acidez, y esto entonces se ve diferente, se ve invertido, ¿ya? Porque en el fondo el mejor ácido es el que va a tener el pK más pequeño. El peor ácido es el que va a tener el pK más grande. ¿Ya? Ahora bien, en este caso entonces, en un aminoácido vamos a tener dos constantes de acidez, o vamos a tener, para decirlo mejor, vamos a tener igual número de constantes de acidez como grupos ácido-base que tengamos en el aminoácido. Si tenemos tenemos un aminoácido que tiene un grupo amino y un grupo carboxilo, entonces tenemos dos grupos ionizables, por lo tanto tenemos dos pK. Si tenemos un aminoácido que tiene tres grupos ionizables, entonces vamos a tener 3 pKs. ¿Lo ven? Entonces, ¿cuál de estos aminoácidos va a ser un mejor ácido? ¿Cuál de estos aminoácidos va a ser un mejor ácido? ¿En qué me tengo que fijar? Me tengo que fijar en el valor de pK. ¿Ya? Si el pK es pequeño, significa que el ácido es más fuerte. Entonces, en este caso, ¿cuál de estos grupos es el mejor ácido? El mejor ácido es el que tiene el pK sub A más pequeño, o sea, el COH. ¿Sí? ¿Cuál es el peor ácido? El peor ácido, lo voy a poner de otro color para que no nos confundamos. El peor ácido es el que tiene el pK sub A más grande, o sea, el NH3. ¿Ya? Entonces, ¿cuál tiene más facilidad para entregar protones? ¿Cuál tiene más facilidad para entregar protones? Correcto. El COH entrega más fácilmente los LNs, pues es mejor ácido. Perdón, ¿sí es mejor? Ah, que lo estaba escribiendo en color, no confundir. Lo estaba escribiendo en color naranjo. El COH es mejor ácido, o sea, libera más fácilmente los protones. ¿Sí? ¿Queda claro? Y el otro, entonces, el NH3 más es el peor ácido, o sea, le cuesta más liberar los protones. ¿Queda claro? Ya, súper. Bien. Ahora, fíjense entonces que esto es súper importante porque el pK, entonces, me va a decir el punto de pH donde la especie va a estar 50% protonada y 50% desprotonada. ¿Me explico? Si yo
tengo este aminoácido en una solución, ¿cierto? Y tiene un pK sub A igual a 3, significa que si yo estoy a pH 3, el 50% de las moléculas van a estar así y el 50% de las moléculas van a estar así. O sea, mitad y mitad. Para que ustedes se imaginen esto, esto es la titulación de un aminoácido. Ustedes el semestre pasado hicieron una titulación en química que la vieron, pero al final el efecto es el mismo, porque si uno ve un buen video, es lo mismo que el práctico. O sí, lo mismo, ya la única diferencia es que uno está con las máquinas y con los equipos, ¿ya? Pero como estamos en pandemia, desde el punto de vista del aprendizaje, usted puede lograr lo mismo, ¿ya? Recuerden que tampoco podemos escoger, ¿sí? Entonces, recuerden entonces que ustedes hicieron un práctico de la fenolftaleína, ¿se acuerdan? Que la fenolftaleína era una molécula que ustedes partían de un pH muy ácido, ¿cierto? Y le iban agregando NaOH, ¿se acuerdan? Y de pronto cambiaba de color. ¿Se acuerdan de eso? Ya, entonces acá es lo mismo, ¿ya? Acá el pK sería como el punto de cambio de color, donde se transforma de ácido carboxílico a carboxilato. Pero es el punto justo donde tenemos mitad y mitad. ¿Me entienden? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo parto acá esto, en el lado izquierdo yo voy a tener como especie predominante el COH. Y en el lado derecho yo voy a tener como especie predominante el carboxilato. ¿Ven? Entonces, en esta esquina, antes del pK, la especie dominante va a ser esta. Pero si yo continúo agregándole NaOH, entonces significa que la especie predominante, el pH va a subir y la especie predominante va a ser esta. O sea, antes del pK va a predominar el ácido y después del pK va a predominar la base. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, las preguntas ahora son fáciles porque dice, ¿a qué pH habrá más ácido? ¿Dónde habrá más ácido? ¿Antes de pH 3 o después de pH 3? Antes de pH 3. Correcto. ¿Y dónde habrá más base, CO o menos? Después. Correcto. Correcto. ¿Lo ven? Entonces, en el fondo, acá nosotros tenemos, ¿cierto? Que el ácido, ¿cierto? Se refiere a que va a ser la especie abundante antes del pK y la base va a ser la especie abundante después del pK. Ahora, la ionización de los aminoácidos entonces también ocurre para el grupo amino. En este caso, el grupo amino, fíjense que tiene un pK igual a 11. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que si el pH de la solución, ¿ya? Entonces imagínense de nuevo la gotita, ¿cierto? Pero ya no fenolftaleína, sino que otra molécula, donde el pK sub A es igual a 11, entonces cuando el pH se iguala al pK, o sea, cuando el pH es igual a 11, yo voy a tener el 50% de esta forma y el otro 50% de esta forma. ¿Lo ven? Entonces, fíjense el ácido y aquí fíjense la base. ¿Lo ven? Entonces, en este caso,
el COH, o sea, el NH3, perdón, NH3 más, va a ser la especie dominante antes de pH 11 y NH2 va a ser la especie dominante o más abundante, no la dominante, después del pK. ¿Lo ven? Entonces, ¿a qué pH habrá más ácido? Bueno, hay más ácido antes del pH 11. ¿Lo ven? ¿En qué pH habrá más base? Bueno, después del pH 11. ¿Y a qué pH habrá la misma concentración de ácido y de base? Obviamente cuando el pH se iguala al pK, o sea, a pH 11. ¿Lo ven? Ahora, en un aminoácido esto es bastante lógico, ¿ya? Ya todo es bastante lógico, porque fíjense que acá, entonces, yo tengo que preguntarme, hacerme dos preguntas. Entonces, yo acá le pregunto, haz de 3, ¿cuál va a ser la especie más abundante? ¿COOH o COO menos? Lo voy a poner en distinto color. Muy bien, muy bien. Entonces, la especie más abundante acá va a ser COOH y la más abundante aquí va a ser COO menos. Voy a cambiar de color, ¿cierto? Y voy a poner acá el grupo amino. Entonces, el grupo amino, entonces, antes de este, la especie más abundante va a ser NH3 más y después de esta va a ser NH2. ¿Lo ven? No sé por qué se puso esa lecera. Ya, es una cuestión que quedó grabada de la clase de líquido. No sé cómo borrarlo, porque si borro, borra todo. No sé cómo lo hicieron. ¿Cómo lo hizo? Ya, no sé, alguien lo hizo, pero le agradezco. Arrastrándolo. A ver. Con la flechita. Perfecto. Ya. Pucha, esto de tener alumnos con putines, ya, fantástico. Ya, súper. Entonces, en este caso, fíjense que antes del pK3, entonces, la especie dominante va a ser la especie carboxilo protonada. Entonces, fíjense entonces que es consecuente. Antes de 3, ¿cierto? Tenemos entonces que el carboxilo está protonado. Pero después de 3, fíjense que se encuentra desprotonado. ¿Lo ven? Y ahora, si le preguntamos al grupo amino, entonces antes de 11 están todos protonados. Protonado. Pero después de 11 se desprotona. ¿Ya? Ahora, ¿para qué importa esto? Bueno, porque resulta que yo puedo ver entonces, y con esto termino, la carga de los aminoácidos. ¿Cómo la carga, profe? Bueno, sí, porque si usted, en el fondo, ahora le pregunta qué carga tiene el grupo amino a pH antes de 3. ¿Qué carga tiene? ¿Positiva o neutra? Más 1. ¿Y qué carga tiene el grupo carboxilo? ¿0 o menos 1? 0. O sea, ¿cierto? Dos chiquillos que están pololeando, ¿cierto? El chiquillo se junta con la chiquilla, la invita a salir, ¿cierto? Hoy te invito a salir, invita a salir a su polola, llega, se juntan y dicen, ya, el muchacho le dice, juntemos la plata que tengamos. ¿Cuánto tienes tú? Y la niña le dice, yo tengo 1.000 pesos. Entonces dice, oh, qué bueno, tenemos 1.000, porque yo tengo 0. ¿Sí?
Entonces, ¿cuál va a ser la suma total para el carretito? Más 1. ¿Ven? Entonces, la carga neta del aminoácido antes del pK3 es 1. ¿Ya? Lo mismo, ¿cierto? Vamos a hacer entonces, si pasamos el 3, aquí la carga sería más 1, aquí la carga sería menos 1, y en el fondo acá, el muchacho, ¿cierto? No es que no tenga plata, debe lucas, así que, ¿cuánta plata tenemos? Tenemos 0. O sea, carga neta igual a 0. ¿Lo ven? Y finalmente tendría carga 0, carga menos 1, y tendría acá entonces, en este pH, tendría carga menos 1. ¿Ven? ¿Por qué es importante esto? Porque a pH fisiológico, la mayoría de los aminoácidos, entonces, los que tienen dos grupos R radicales, tienen entonces una carga neta igual 0. ¿Qué quiere decir esto? Que fíjense entonces que le achuntamos a las cargas, ¿ya? Y en este punto, entonces, donde la carga neta es igual a 0, es donde logramos el punto isoeléctrico. Entonces, es importante destacar que en la medida que el pH aumenta, el grado de protonación disminuye. ¿Ya? Y, como les decía, el punto isoeléctrico es el punto donde la carga neta del aminoácido es igual a 0. Ahora, ¿cómo se saca el punto isoeléctrico? Sacando el promedio de los pK sub A, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? Sería el promedio del pK1, pK2. Si nosotros preguntamos, ¿cierto? A este aminoácido, ¿cuál es su punto isoeléctrico? Tenemos que sacar el promedio entre el pK1 y el pK2 y nos va a dar que el punto isoeléctrico es igual a 7. ¿Ya? Como tarea les voy a dejar esto, ¿ya? Que vean cuál es la carga mayoritaria de las especies a pH 2, 5, 7, 9 y 12. ¿Les parece? La próxima semana, entonces, o sea, la próxima clase vamos a ver los aminoácidos de tres grupos funcionales y vamos a revisar esta pequeña tareita. Ya es bueno que vayamos entonces consolidando la información. ¿Estamos bien? Terminé un minuto más tarde, pero no importa. ¿Ya? Ya, muchachos, que estén muy bien. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Saludos.